Buenas noches o buenos días, profesor. Mi nombre es Danilo Celique Morales, soy de 7C, Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Norton. Voy a dar una breve introducción y vamos a resolver este ejercicio sobre el teorema de Norton. Ok, vamos a ver una breve introducción que el teorema de Norton es un concepto fundamental en la teoría de circuitos eléctricos, ya que establece que cualquier red lineal con fuentes o resistencia puede ser sustituida por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia que se denomina resistencia de Norton, ya que esto nos permite simplificar circuitos muy complejos y analizar su comportamiento de una manera mucho más sencilla. Okay. El teorema de Norton es un equivalente del teorema de Thevenin, de hecho el primo de Thevenin. Okay. Y se puede convertir uno en otro mediante transformaciones. Okay. Como anteriormente dije que este circuito está compuesto de varias resistencias. Ok, como los dije anteriormente sobre una introducción sobre el teorema, ya que nos sirve para reducir o simplificar circuitos eléctricos. Bueno, el día de hoy tenemos un ejemplo de este circuito compuesto de varias resistencias. Tenemos resistencia 12K ohms, 4K ohms, 8K ohms y 5K ohms. Y fuentes de voltaje. Pero esto se puede simplificar a un circuito mucho más pequeño, el cual se llama o se denomina, como su nombre, equivalente de Norton, como el que vemos acá. Ya que la característica de este nuevo circuito, que está compuesto de una corriente denominada como corriente de Norton. Es esta, la corriente. Y una resistencia denominada como resistencia de Norton, que la vemos por acá. Ya que ambos elementos conectados en un paralelo, como lo tenemos acá, y el análisis de este circuito se vuelve mucho más sencillo, ya que es mucho más pequeño que estar haciendo esto. O sea, puede ser como, digamos, su hijo, digamos, porque ya sale de esto, pero tenemos que calcular todo esto para que nos salga esto. Ok, vamos a ello. Ok, para primero calcular, bueno, empecemos con este ejercicio que es el teorema de Norton. Imaginémonos que nos dicen qué le pasa con la resistencia qué le pasa a esta resistencia con el resto del circuito. Vamos a este 5K le vamos a llamarle la resistencia de carga. Pero antes de resolverlo, para saber identificar de dónde sale y entra, vamos a identificarlos con la letra A, la letra I, la letra B. Ok. Ahora vamos a sustituir todo este circuito por el equivalente de Norton, con sus puntos A y B, para luego con sus 5K ohms. ¿Me entiendes? Entonces hacemos este circuito, ya lo tengo dibujado, pero abrimos este circuito y ponemos A y B, pero sin dejar afuera el 5K. Ok. Vamos a ver lo que pasa, pero primero, antes de ver lo que pasa, qué le pasa a estos 5 ohms, primero vamos a calcular el equivalente de Norton. Como siempre, para calcular la resistencia de Norton, ¿cómo se calcula? Es igual o muy similar a la de Thevenin. Es decir, agarro todo el circuito, excepto la resistencia de carga. La resistencia de carga no la voy a tocar, que es RL. Ok, agarro todo el circuito y la fuente de tensión es igual a un cortocircuito, como lo tenemos representado acá. La fuente de tensión es igual a un cortocircuito. Y si son fuentes de corriente, las corto. Ok, para así encontrar la resistencia equivalente entre A y B, ya que eso va a ser la resistencia de Norton, que es esto. Bueno, ahora vamos a seguir con el procedimiento. En este caso abrimos el circuito, 4K ohms, 8K ohms y 12K ohms. Vamos a agarrar esto, pero
vamos a hacerlo paralelo. Vamos a, como ya sabemos anteriormente cómo sacarlo en paralelo, sacamos esta resistencia de 4K sobre esta 12. Hacemos este procedimiento 1 sobre 1, un 4 sobre 4 más 1 sobre 12. Es ese para calcular paralelo. Lo que da un resultado de 3. Y nos quedaría más o menos el diagrama así, porque sustituimos 12 y 4. Nos quedaría 3K y 8. Ok, nos queda así. Ahora vamos a calcular para que ya no quede más de una resistencia, digamos. Vamos a calcularla como el circuito lo vemos en serie, se suma. 3 más 8 es igual a 11. Y ya nos quedaría la resistencia de Norton de 11K. De 11K. Eso nos quedaría resistencia. Ahora vamos a calcular su intensidad. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir con el procedimiento. En este caso abrimos el circuito, 4K ohms, 8K ohms y 12K ohms. Vamos a cerrar esto, pero vamos a hacerlo paralelo. Vamos a, como ya sabemos anteriormente cómo sacarlo en paralelo, sacamos esta resistencia de 4K sobre esta 12. Hacemos este procedimiento 1 sobre 1, un 4 sobre 4 más 1 sobre 12. Es ese para calcular paralelo. Lo que da un resultado de 3. Y nos quedaría más o menos el diagrama así, porque sustituimos 12 y 4. Nos quedaría 3K y 8. Ok, nos queda así. Ahora vamos a calcular para que ya no quede más de una resistencia, digamos. Vamos a calcularla como el circuito lo vemos en serie, se suma. 3 más 8 es igual a 11. Y ya nos quedaría la resistencia de Norton de 11K. De 11K. Eso nos quedaría resistencia. Ahora vamos a calcular su intensidad. Ok. Ok, ahora vamos a ver cómo quedó nuestro equivalente, nuestro diagrama equivalente. Nos vamos para acá. Entonces nuestro diagrama equivalente nos quedaría que la corriente de Norton, que es de 1.2 miliamperes, y la resistencia de Norton es de 11K ohms. Y pues ya nos quedaría, o sea, pasamos de esto a esto fácilmente. Así que es todo. Donde les dije que quiera hasta dónde llega la corriente, es la corriente, ¿entienden? Es la corriente porque se divide. Aquí, como les dije, el divisor de corriente, que es 1.3 por 4 sobre 8 más 4, nos quedaría un resultado de 1.2 miliamperes, que sería pues la corriente de Norton. Y la resistencia, perdón, el circuito equivalente, como les dije, su hijo, nos quedaría la corriente 1.1 miliamperes, perdón por no ponerlo, 1.1 miliamperes, que la resistencia de Norton sería 11K ohms, y pues no quedaría solo así el diagrama, perdón. Ahora pues así quedaría solamente porque calculamos solo la corriente. Y eso es todo. Ahora vamos a ver sobre las diferencias entre Norton y Thevenin. Ok, sigamos. Lo que queremos calcular es la corriente. Como vemos aquí, nos quedamos en este diagrama. Ok, ahora vamos a calcular la corriente de Norton, que es entre el punto de A y B. Vamos a calcular pues esa corriente. Ok, entonces ahora vamos para acá. Para calcular la corriente, de lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es hacer esta ecuación, que para que nos dé 3.3 miliamperes, hacemos la ecuación que corriente es igual a 48, que es nuestro voltaje, sobre 12 más 8 más 4, que son nuestras resistencias que tenemos acá. Ok,
Ahora vamos a resolver por 4, que es esta. 4 dividido entre 4 más 8. 4